continuación, vamos a hablar sobre la medicina romana. Somos estudiantes de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales del programa de medicina. En el contenido tenemos introducción, creencia de la mitología, medicina romana. Vamos a hablar de las 4 escuelas, la migración de Asclepio y la medicina griega, médicos destacados como Herófilo, Erasístrato, Galeno, Celso, entre otros. Y los principales. Alejandro Magno, en el año 300 a.C., después de la conquista de Egipto, Alejandro busca un sitio para fundar una de sus 17 Alejandrías que estableció durante sus campañas de conquista en el oriente. Escogió la costa de Egipto. Allí fundó su ciudad y creció rápidamente. En el año 323, tras su muerte, 3 de sus generales macedónicos fundaron dinastías importantes para el desarrollo ulterior de la cultura helenística: Antígono I, Seleuco I y Ptolomeo Soter. Durante el reinado de Ptolomeo Soter, que dura casi 50 años, se establecen las 3 instituciones que harían a esa ciudad importante como Roma en el siglo III a.C., y que le daría un sitio privilegiado en la historia de la cultura occidental: el faro, el museo y la biblioteca. Se dice que la biblioteca tendría más de 700.000 libros o rollos en papiro, y estos, junto con las espléndidas instalaciones del museo, atrajo a los literarios, filósofos, artistas y científicos. Para nuestro interés, en aquella biblioteca habían escritos sobre la historia de la medicina del Herófilo de Calcedonia y Erasístrato de Chios. Herófilo de Calcedonia, según Galeno, fue el primero en disecar tanto en animales como en seres humanos. Herófilo era un profesor muy popular que escribió libros acerca de la anatomía, los ojos y los partos, pero sus escritos se perdieron. De todos modos, sus contribuciones fueron numerosas. Reconoció que el cerebro es el sitio de la inteligencia, en lugar del corazón como lo creía Aristóteles. Distinguió entre nervios motores y sensoriales y escribió las meninges. Erasístrato era más joven pero contemporáneo a Herófilo, y sus obras también se perdieron. Trazó el origen de los nervios, primero a la dura madre, pero posteriormente corrigió e identificó al cerebro como su terminación. Consideró que los ventrículos cerebrales contenían el espíritu animal y que los nervios lo conducían a los tejidos. Pensó que el corazón en el ventrículo derecho contenía sangre y en el ventrículo izquierdo espíritu vital o neuma. Ciertos historiadores concluyen que Erasístrato estuvo a punto de descubrir la circulación sanguínea, lo que no ocurrió sino hasta 1628. Hay que tener en cuenta que la medicina en Roma también tuvo un desarrollo inicial esencialmente religioso. Dea Salus era la deidad que reinaba sobre todas las otras relacionadas con la enfermedad. Era también Febris, como diosa de la fiebre. Lucina, encargada de los partos. Uterina, que cuidaba la ginecología. Y Fesona, la señora de la debilidad y de la astenia, entre otras deidades. Habían un sinnúmero de deidades con nombre femenino como masculino importantes en la mitología romana. La medicina sobrenatural romana conservó su vigencia y su popularidad hasta mucho después de la caída del Imperio Romano. Su naturaleza esencialmente religiosa le permitió integrarse con las teorías médicas que surgieron del Imperio bizantino y que prevalecieron durante toda la Edad Media. Año 49 a.C. César cruza el Rubicón, y con ello la historia de Roma entra en un punto de inflexión que trae consigo vertiginosos cambios para su cultura, su nivel militar, su expansión geográfica, y de la mano la convergencia de diferentes civilizaciones bajo un imperio que darán como resultado novedosos aportes para la medicina. Y a partir de allí, y con Julio César en el poder, en el año 46 a.C.,
el emperador libertó y concedió la ciudadanía romana a todos los médicos griegos de Roma. Con esto, la medicina romana adquiriría una gran influencia hipocrática traída de Oriente Próximo, la cual sería tomada por diferentes médicos tanto romanos como griegos para ejercer su práctica médica bajo el territorio imperial. Y dentro de la gran variedad de personajes que nos ofrece la historia de la medicina romana, destacaremos principalmente a dos. El primero, Aulo Cornelio Celso, nacido en el año 25 a.C., denominado como el gran escritor, el elegante escritor. Escribió todo lo que se sabía de las artes, incluido por supuesto de la medicina. Y para la posteridad escribió el tratado más completo y coherente que existe de la antigua Roma, la Remédica, donde dividió la terapéutica en... Encontramos también a Claudio Galeno, nacido en el territorio de Pérgamo en el año 130 después de Cristo, en quien su padre, un fiel adorador de Asclepio, encontraría el gran promotor para que el joven Claudio tomara el camino de la medicina. Así, a sus 16 años, caería bajo la tutoría de Sátiro, un médico local. Desde entonces, Claudio Galeno empezaría un periplo a través del Mediterráneo que lo llevaría finalmente a Alejandría, donde encontraría... Los aportes a la medicina por parte de la civilización romana fueron excepcionales, los cuales marcaron cambios importantes de los albores del crecimiento del saber médico y constituyen el inicio de las prácticas médicas que conocemos hoy en día. Uno de los aportes por parte de la civilización romana fue la creación de los hospitales militares o llamados también valentudinaria. Se desarrollaron como respuesta a una necesidad impuesta por el crecimiento progresivo de la República y del Imperio. Al principio, cuando las batallas se libraban en las cercanías de Roma, los enfermos y heridos se transportaban a la ciudad y ahí eran atendidos en las casas de los patricios. Cuando las acciones empezaron a ocurrir más lejos, sobre todo cuando la expansión territorial sacó a las legiones romanas de Italia, el problema de la atención de los heridos se resolvió cuando un espacio especialmente dedicado a ellos dentro del campo militar fue creado. Y la arquitectura de la valentudinaria era siempre la misma, un corredor central, hileras a ambos lados de pequeñas salas, cada una con capacidad para 4 o 5 personas. Estos hospitales fueron la primera institución diseñada para atender heridos y enfermos. Los hospitales civiles se desarrollaron hasta el siglo IV después de Cristo y fueron producto de la piedad cristiana. Otra de las grandes contribuciones de la civilización romana al mundo fue el saneamiento ambiental. Este se desarrolló muy temprano en Roma gracias a las obras de la Cloaca Máxima, un sistema de drenaje que se vaciaba en el río Tíber y que data del siglo VI a.C. En la ley de las 12 tablas, que fue en el año 450 a.C., se prohíben los entierros de los desechos dentro de los límites de la ciudad y se recuerda a los ediles y su responsabilidad en la limpieza de las calles y la distribución del agua. El aporte de agua se hacía por medio de 14 grandes acueductos que proporcionaban más de 1.000 millones de litros de agua al día, y la distribución a fuentes, cisternas y a casas particulares era excelente, sin embargo, para los barrios menos opulentos no era tan buena. El agua se usaba para beber y para los baños, una institución pública muy popular y casi gratuita. También se colectaba el agua de la lluvia que se usaba para preparar medicinas. En general, las condiciones de higiene ambiental en Roma eran tan buenas como podía esperarse de un pueblo que desconocía por completo la existencia de los microorganismos.
Durante la República, la mayoría de los médicos eran esclavos o eran griegos, o sea, estaban sujetos a una posición subordinada, pero el imperio de Julio César concedió la ciudadanía a todos los que ejercieran la medicina en Roma. Además, se estableció un servicio médico público, en el que la ciudad contrataba a uno o más médicos y les proporcionaba instrumentos para que atendieran de forma gratuita a cualquier persona que solicitara su ayuda. Los salarios de estos profesionales los fijaban los consejeros municipales. También se organizó el servicio médico de la Casa Imperial y muchos de los patricios retenían en forma particular a uno o más médicos para que atendieran a sus familias. Con el tiempo también se legisló que la elección de un médico al servicio público debería ser aprobada por otros 7 miembros de ese servicio. Las plazas eran muy solicitadas porque los titulares estaban exentos de pagar impuestos y de servir en el ejército. El gobierno los estimulaba a que tomaran estudiantes, por lo que podían recibir ingresos adicionales a estos.